Okay, hello, big welcome to your English class for today. We're going to begin reading the versicle. Let's see. For this week, we're going to talking about Matthew 5, 33. 33. Okay, Matthew 5, 33. And the Lord said to us, but I say, do not make any vows. Don't say, by heaven, because heaven is God's throne. One more time, but I say, do not make any vows. Do not say by heaven, because heaven is God's throne. This is according to the New Living Translation. And the value is going to be a phrase for this week, and it's don't make any vows. Don't make any vows. Ok, bienvenidos. Vamos a comenzar esta clase, ¿verdad? De este día con el versículo para esta semana, el cual se encuentra en Mateo 5:33, que nos dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás y no cumplirás al Señor tus juramentos. Bueno, este versículo, ¿verdad? Vamos a verlo un poco diferente en la traducción al inglés, porque hay varias palabras que cambian. La que estamos analizando es la New Living Translation o la nueva traducción viviente, que nos dice, but I say, pero les digo, do not make any vows. No hagan, ¿verdad? Vendría siendo algo como no hagan ningún juramento, podría ser, o no hagan ningún voto. Podrían ser dos traducciones para vows. Vows puede significar votos o juramentos. Y luego dice, do not say by heaven. No digas por el cielo. Because heaven is God's throne. Porque el cielo es el trono de Dios. Bueno, en este caso, ¿verdad? Encontraremos que hacer votos a la ligera no es correcto. Debemos ponernos un poco en el contexto, ¿verdad? O por lo menos en el contexto, digamos, bíblico de este tema. Era costumbre en ese entonces que los religiosos, porque recordemos que en este capítulo de Mateo, Jesús le habla a sus discípulos. Entonces, era una costumbre que se tenía en aquel tiempo jurar, hacer juramentos por cualquier cosa. Y usar, ¿verdad? Sobre todo usar expresiones que involucraban a Dios. Y este tipo de juramentos, Jesús está diciendo que Dios no los veía con buenos ojos, porque era hacer como un juramento en vano, en el sentido de que lo voy a hacer nada más por costumbre, lo voy a hacer nada más porque es una frase que se ha puesto de moda sin ninguna intención de realmente cumplir. Votos y juramentos en la Biblia encontramos muchos, ¿verdad? Sobre todo en el Antiguo Testamento encontraremos muchas personas que decidieron hacer algún tipo de voto o juramento eh, y que después terminaron lamentándose de sus consecuencias, porque como diría un refrán, ¿verdad? De su misma boca salió el juicio, porque dijeron, nunca voy a hacer esto, o por el nombre de Dios, esto que no va a pasar, cosas por el estilo, ¿verdad? Sin ponerse a meditar respecto de lo que estaban diciendo. Quizás uno de los ejemplos más que podemos recordar de ese tipo de cosas, ¿verdad? Es al mismo rey David, ¿verdad? Cuando ya había tomado a Betsabé como su esposa, ya había pasado, digamos, el asesinato de Urías. Betsabé ya estaba embarazada y ya estaba próxima a tener ese hijo con David. Y pues Natán entra, ¿verdad? Y le dice la historia de las ovejas, ¿verdad? De un hombre que tenía una sola oveja y otro que tenía muchas. Y el que tenía una sola se la tomó y David viene y comienza a decir, comienza a dar un juicio en contra de ese hombre. Y luego Natán le dice, bueno, de tu propia boca sale el juicio, ¿verdad? Porque tú eres ese hombre. Entonces, en términos de contexto, Jesús lo que estaba diciendo, miren, no tiene de malo hacer algún tipo de votos o juramentos en el nombre del Señor.
Vea, pero si la intención es nada más usar el nombre de Dios para que los que están en la tierra crean que usted va a cumplir con eso, esa intención es mala. El perjurio, como se lo plantea la Reina Valera, consistía precisamente en eso. Consistía en decir una promesa a Dios, hacer una promesa a Dios de algo que no voy a cumplir. Por eso la otra frase, ¿verdad? Después de que, bueno, si vas a prometer, vean, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces, esto de no make any vows no significa que entonces no voy a cumplir mis promesas, porque no voy a hacer nada, ¿verdad? Y mejor no cumplo las promesas. Debemos de verle otra aplicación, ¿verdad? La aplicación tiene que ver en el sentido de que si yo prometo algo, debo de honrar mi palabra. Si yo vengo y hago un voto con alguien y sobre ese voto se me ocurre decir en el nombre de Dios, ¿verdad? O te lo juro por Dios, o frases como Dios está delante de mí y delante de Dios, digo esto, son frases que se nos han vuelto muy típicas y que usamos el nombre de Dios en vano. Venimos y decimos, bueno, el inglés propiamente se ha prestado mucho a eso, de utilizar el nombre de Jesus, ¿verdad? E incluso cambiar la expresión de oh my God por oh my gosh, oh my gosh, y decirla a cada momento sin, digamos, ningún propósito, ¿verdad? De nombrar realmente a Dios. A eso es a lo que Jesús se refería. Los fariseos en ese tiempo hacían muchas de esas promesas, de esos votos, usando el nombre de Dios cuando sabían que no eran cosas que tenían que ver para nada con Dios. Bueno, that's an avión. Con eso terminamos y de eso vamos a estar hablando esta semana. Don't make any vows. Vamos ahora al present perfect. Hay un apartado más en nuestro material que nos habla acerca del present perfect infinite time. Es cuando utilizamos, ¿verdad? Dos expresiones o dos adverbios para indicar, ¿verdad? Que el presente perfecto no tiene un tiempo completado. Y estos adverbios son ever y never, que ya los habíamos visto en muchas expresiones anteriormente. Nos dice, the present perfect is used with ever and never to talk about action done at any time in a person's life or at any time in history until now. Vamos a usarlas, ¿verdad? Con lo que vendría siendo eventos, acciones, ya sean las vidas nuestras, ¿verdad? O bien pueden ser acontecimientos históricos. Entonces, vamos a ver cómo vamos a interpretar estas palabras al momento de usarlas. De hecho, son adverbios, ¿verdad? Ever and never son adverbs. Entonces, siempre van a ir acompañando al verbo, van a ir delante del verbo. Vemos acá un ejemplo. Have you ever been to Japan? Esto, have you ever been, esa expresión, have you ever been, va a ser la típica para preguntarle a alguien, ¿has estado alguna vez en tal parte? ¿Has estado alguna vez en tal parte? Have you ever been? ¿Has estado alguna vez? Entonces, el ever, en este caso, lo vamos a ver como alguna vez. Alguna vez. ¿Has estado alguna vez en tal parte? Siempre que queramos preguntar por places, por lugares, por countries, pueden ser países, pueden ser cities, pueden ser ciudades. Si lo viésemos por acá, podemos hacer preguntas como, have you ever been in Metrocentro? ¿Has estado alguna vez en este lugar? Have you ever been in the Faisca do Brasil, que es un restaurante? ¿Verdad? ¿Has estado alguna vez en este restaurante? Have you ever been in Sonsonate? ¿Has estado alguna vez en Sonsonate? Have you ever been in Apulo? Well, podemos poner los nombres de los places, lugares, ciudades o países. Y la pregunta siempre va a ser la misma. Have you ever been?
Have you ever been? ¿Has estado alguna vez en tal lugar? ¿Has estado alguna vez en tal parte? Luego tenemos la siguiente, que es, has she ever seen Titanic? Has she ever seen Titanic? Bueno, ¿qué es esto? Bueno, cuando lo veamos con el seen, significa que si has visto alguna vez. Has es porque es she, pero puede ser have you ever seen? Has he ever seen? Vendría siendo la pregunta para decirle a alguien, ¿alguna vez has visto tal cosa? Pueden ser movies, pueden ser TV shows, pueden ser de estas plataformas en demanda, puede ser lo que sea, que si has visto algo. A veces se suele cambiar el seen por el watch, por watch it. Si es alguna movie o si es alguna serie de televisión. Pero en general se suele utilizar seen, aunque podemos preguntar algo como have you ever watched it? ¿Alguna vez has visto tal cosa? La siguiente dice, have they ever ridden a motorcycle? Have they ever ridden? Vean nuevamente con ever. En este caso es, bueno, ¿han ellos alguna vez montado una motocicleta? Viene de ride, de montar. Riding sería el pasado participio para ride. Y el último dice, has Jason ever failed a test? ¿Alguna vez Jason ha fallado o ha salido mal en un examen? Nótese que este ever es in question. Solo se usa para preguntas. Y la traducción al español va a ser eso de alguna vez. ¿Has hecho esto alguna vez? ¿Has estado alguna vez? Y ahí pueden irse cualquier, digamos, de los verbos. Pero estas dos de arriba son de las más usadas. Seen and been son de las más usadas. Bien, ahora, no podemos decir cosas como I ever been to Japan. Basta con decir I've been to Japan. He estado en Japón. O I've been y el lugar donde hayamos estado, el place. I've been. He estado en tal parte. Ahora, never, como su mismo nombre nos indica, nunca, está reservado para negative. Todo lo que es negativo. Y el never nos va a hacer una especie de reemplazo de el has, have not o del has not. Es decir, del haven't o del hasn't. Veamos estos ejemplos. Nos dice que no podemos decir algo como my sister hasn't never seen Titanic. Eso si lo tradujésemos saldría algo un tanto redundante, ¿verdad? Que sería como decir, bueno, mi hermana nunca no ha visto Titanic. Nunca no ha visto. Algo así vendría siendo si lo dijésemos de esa manera. Es muy redundante porque si vamos a usar never, pues no usamos el not. Y si vamos a usar el not con el has o el have, pues no usamos el never. Recordemos que el never es una forma de decir algo que nunca hemos hecho, afirmarlo. Entonces, en cierta manera, esta es una afirmación de algo que nunca ha ocurrido. Entonces, algunos autores de gramática dicen que ni siquiera es una negación, que lo que usted está haciendo es una afirmación de que algo no ha pasado. ¿Ve? Y por eso dicen que no es una oración negativa. La clasifican más como una oración afirmativa que asegura que algo no ha ocurrido. Veamos el ejemplo. Dice, my sister has never seen Titanic. Estamos afirmando que mi hermana nunca, never, nunca ha visto la película del Titanic o de Titanic.
Es una afirmación realmente. Estoy diciendo, ella nunca la ha visto. En cambio, si digo, my sister hasn't seen Titanic, es una negativa. Es una oración negativa. Estoy diciendo, ella no ha visto. Nunca ha visto, no ha visto. La negación está en el not. En cambio, en el never es más bien para afirmar que algo no se ha hecho, que nunca se ha hecho. Así que hay que prestarle atención a estas dos de ever y never, porque recordemos que el ever va a quedarnos con esto, y el never va a quedarnos con una question, el ever, y el never con algo que pinta más a una oración afirmativa negando un hecho o diciendo que nunca ha sucedido. Bueno, entonces ya tenemos dos adverbios a los que hay que ponerles atención. Y de hecho, miren, yo les diría, sobre todo con el de ever, que hay que asociarlo siempre a los tiempos perfectos. El never, como es un adverbio de frecuencia, ya lo hemos usado, por ejemplo, con el pasado, lo podemos usar con el futuro y lo podemos usar también con el presente, en las formas simples. Pero el ever pinta mucho a que vamos a usarlo con los, o que es una oración de perfect tenses. Ahora, vamos a ver más adverbios, ¿verdad? Porque aquí se nos aparecen otros adverbios. Entre ellos tenemos already, yet, recently, lately, and just. Bueno, estas palabras las vamos a utilizar, dice, cuando no hay un tiempo específico, ¿verdad? No queremos, digamos, trabajar con eso de specific times. Por ejemplo, nos dice, specific time will be yesterday, or 3 hours ago, or last Friday. And in these cases, we will use the simple past. Nos dice que si quisiéramos usar un tiempo en específico de que algo aconteció, usaríamos palabras, ¿verdad? O asociadas al pasado, como ayer, ago, que es para decir atrás, o las. Y que para esos casos es mejor usar el simple past. Si yo me quiero referir a ese tipo de oraciones que impliquen esos times, ¿verdad? Ahora nos dice, already and yet, already can be used in positive statement and questions. Tenemos ejemplos. I've already read today's newspaper. Que lo podríamos traducir como yo ya. Entonces el already ya. Yo ya he leído el periódico de ahora. Have you already paid the electric bill? ¿Has tú ya pagado la cuenta o el recibo de la luz? Pero recuerden que este no es she is, es she has. She's finished that test already. Ella ya ha completado o terminado el examen. Bien, nótese la posición de already en estas oraciones. Tenemos que este adverbio, miren acá, está aquí. Aquí, está acá. Y en esta, que la vemos aquí, este es el verbo y aquí sí está al final. Entonces, este se puede separar. Podemos dejarlo a la par del verbo. Es claro el uso, digamos aquí, como un adverb, como un adverbio, se adhiere al verbo, o se puede mandar al final. Es decir, aquí bien podríamos haber dicho, I've read today's newspaper already. Y mandar esta para acá. En las oraciones afirmativas podemos hacer eso. Ahora, en las preguntas no. En las preguntas siempre se suele dejar al principio. Y already, ¿qué vendría significando? Es el ya del español. El ya. Y aquí nos dice, already can go between have and has and the past participle of the first and two example. Or
at the end of the sentences. Well, yet, este es el siguiente. Can be used in negative statement and questions. Este lo vamos a usar para las oraciones negativas. Entonces, ya vamos viendo como que estos adverbios van teniendo su uso. Ever, decíamos, lo dejamos para las preguntas. Never, para cuando queramos afirmar algo que nunca se ha hecho. Nos aparece already, que es para decir ya, y que lo usamos en oraciones de tipo afirmativas, oraciones en forma de pregunta. Y ahora nos encontramos con yet. Yet, que se usa para las oraciones negativas y también en algunas preguntas. Tenemos el ejemplo. We haven't cleaned the house yet. En ese caso, el yet se podría traducir como aún. Aún. Entonces diríamos, nosotros aún no hemos limpiado la casa. Nosotros, yet, aún no hemos limpiado la casa. Otro ejemplo. Has he told you the good news yet? Podríamos comenzar con el yet y diciendo, ¿aún no te ha dicho la nueva noticia? Refiriéndonos a él, ¿verdad? ¿Aún no te ha dicho, fulanito de tal, la nueva noticia? Sería aún. Y luego, have they booked their tickets yet? ¿Aún no han agendado sus tiquetes? Aún ellos no han agendado sus tiquetes. Entonces, ahí sería el aún, el yet. Bueno, nos dice, yet usually goes at the end of the sentences of phrase. Ese tiene la ventaja que lo vamos a ver siempre al final en el inglés. Pero ya notaron que en el caso del español, para traducir estas, sale más conveniente poner el adverbio al principio. Tenemos otro bloque más de adverbios que es recently, lately, and just. Estos tienen diferentes significados, recientemente, tardemente y justamente, o también se puede traducir just como en el momento exacto. Dice que lo vamos a usar en positive, negatives and questions. O sea, estos pueden ir en los tres. Tenemos un ejemplo. He's recently lost some weight. Sería como decir, bueno, él recientemente ha perdido algo de peso. Recientemente. I haven't seen her recently. Lo podemos usar al final, ¿verdad? En una oración negativa, que si lo traducimos sería, no le he visto recientemente a ella. No le he visto recientemente. Have you spoken to Beth recently? Ese podría ser, ¿has hablado con Beth recientemente? Como una pregunta. Entonces vean que ahí se puede usar en diferentes posiciones, ¿verdad? Dependiendo de si es la oración afirmativa, se usa antes del verbo. Si es la negativa, se pone al final. Y si es una question, también es usual mucho verla al final. Lately. Dice, I gotten a lot of spam emails lately. Esto sería como retrasadamente, ¿verdad? Y es como, bueno, he recibido muchos correos de spam, de correos basuras. Últimamente sería otra forma también de traducir lately, últimamente, podríamos verlo así. He recibido muchos spam de emails últimamente. Adam and Jessica haven't been to church lately. Adam y Jessica no han venido a la iglesia últimamente. Y luego dice, have you seen any good movies lately? ¿Has visto alguna buena película últimamente? Y luego tenemos el just, que con ese vamos a cerrar, ¿verdad? Dice, usually means very recent, significa muy reciente, y es usado en affirmative and question.
Dice alguien, don't touch the walls. No toques las paredes. I just painted them and they is still wet. No toques las paredes. Recién las he pintado, ¿verdad? Y aún están húmedas. Aquí es donde viene, bueno, ¿y por qué no se usa recently? Lo que sucede es que just, como es una palabra que es más corta, es de una sola sílaba, es monosílaba, solo tiene un sonido vocal, es más rápida de decir que recently. Entonces, just painted, es más rápido. Por eso se suele usar mucho más frecuentemente que el otro adverbio. Luego dice, what book have you finished reading? What book have just finished reading? ¿Qué libro justo? A veces se puede traducir como justo acabas de terminar. Pero puede ser como has terminado recientemente. Ahora nos dice una nota. For American English. In spoken American English, we often use the simple past with already, yet, and just. También se puede usar, sobre todo para el inglés americano, estas expresiones con el pasado simple. O sea, no son exclusivas del presente perfecto. Dice, did you book the tickets yet? En ese caso, book no se refiere a un libro, se refiere a agendar. Viene del verbo book it, de agendar algo, ¿verdad? En ese caso, sería como ya agendaste los tickets, ¿verdad? O ya los habías reservado, sería otra forma también de traducirlo, como una reserva. Luego tenemos I already replied to the email. Yo ya he respondido el correo. We just got back from the gym. Justo acabamos de regresar. Podría ser una forma. O recientemente regresamos del gimnasio. Well, vamos a dejar esto hasta acá y for tomorrow vamos a hacer el quiz que corresponde a eso del uso de ever, never, already, recently, lately, and just. Pero eso lo vamos a hacer el día de mañana. Okay, everybody, thank you for coming. We are going to say goodbye for today, but remember, tomorrow we are going to have another class. Nos vemos el día de mañana. Goodbye, take care. Bye, teacher. Thank you, goodbye.